Estudiaremos a continuación las obligaciones. La jurisprudencia clásica define la obligación como una relación patrimonial sancionada mediante una acción civil. Esta acción es in personam o personal. Las acciones utilizan la palabra oportere, que expresan un deber según el derecho civil. También vemos el término obligatio, que deriva de ligar, refiriéndose a la posición en que se encuentra el fondo u otra cosa que han sido entregados en garantía. Y el término debitum o deuda, que consiste en tener algo de otra persona y que el derecho antiguo lo sancionaba con la manus iniectio. El debitum nacía tanto del nexum como de la iniuria, siendo el primero un préstamo garantizado con la libertad del deudor mediante un emancipatio. De no pagar el préstamo quedaba damnatus y sujeto al apoderamiento por manus iniectio. Luego, la manus iniectio fue aplicada a otras relaciones patrimoniales con causas diversas, como por ejemplo la condena solemne en un litigio, la confesión injuria del debitum, la damnatio privada, es decir, el testador condena a los herederos mediante un legado damnatorio. Algunas leyes como la lex Aquilia y el nexum en sí, que garantiza un préstamo o juramento de dar o hacer algo a través de un esponcio. Con el tiempo solo bastaba la stipulatio, sin necesidad del nexum. En las acciones formularias personales, veremos que derivan de las antiguas acciones de la ley. Por ejemplo, de la manus iniectio deriva la actio ex testamento y la lex Aquilia. De las acciones de objeto incierto, como la per arbitrivi postulationem, derivan la bonae fidei. Y de las per conditionem, que es de objeto cierto, deriva la condictio. Todas estas acciones llevan en la intentio la expresión oportere, es decir, deber en el derecho civil. A finales de la República, la jurisprudencia comienza a utilizar la expresión obligatio, refiriéndose a un debitum perseguible o a alguna de estas acciones. Veremos lo que son las obligaciones naturales. Estas nacen de las relaciones económicas entre personas de una misma familia civil, quienes no pueden litigar en contra de la otra mientras no sean diferentes sus patrimonios. Por ejemplo, dos hermanos alieni iuris realizan un negocio apto para generar una obligación. No se pueden demandar entre ellos, ya que patrimonialmente ambos dependen de un mismo pater familia y deben esperar la emancipación para entablar la acción. Aquí no hay debitum ni obligatio. Sin embargo, si uno de ellos daba en razón del negocio, el otro podía retener lo dado como si se tratara de la solución de una obligación verdadera. Al igual que las obligaciones civiles, estas podían garantizarse mediante fianza y prenda, novar, compensar, computarse, para aumentarse o disminuir el peculio de personas bajo el mismo jefe. Más tarde se da este nombre de obligación natural a otras relaciones semejantes como son las deudas no delictuales contraídas por un esclavo o un hijo frente a extraños. En el derecho posclásico se separa la figura de las relaciones familiares. Así, en el derecho moderno se llaman naturales a aquellas obligaciones nacidas de deudas de honor, obligaciones prescritas, las no probadas y algunas nulas por defectos de fe. Respecto del objeto de la obligación, podemos decir que el oportere puede tener por objeto un dar o un hacer, lo que llamaremos dare y facere. Respecto del dare, es la transferencia de la disponibilidad de una cosa o de un derecho real, es decir, transferencia de dominio. Para cumplir estas obligaciones se debe utilizar un modo de adquirir o una forma de constitución o transferencia. Respecto del facere, es cualquier conducta distinta a la de dar, como dar una cosa sin dominio, es decir, solo entregarla, confeccionar una obra, constituir una garantía futura o incluso abstenerse, es decir, non facere o no hacer. También vamos a encontrar otro término que es el praestare. Estas son aquellas obligaciones de prestar garantía, es decir, garantizar una conducta o un hecho. Si bien la nombra como una forma de obligación, se considera dentro de las obligaciones de hacer o facere. Si se trata de constituir una garantía o de dar, cuando se debe pagar la indemnización o pena por una garantía constituida. Las diferencias o distinciones entre las obligaciones de dar y de hacer. Podemos ver ciertas diferencias, por ejemplo, respecto de la causa.
Vamos a decir que las de dar pueden ser ciertas o inciertas, mientras que las de hacer siempre son inciertas y requieren en su fórmula de una demonstratio. Respecto a la divisibilidad de las obligaciones, podemos decir que las de dar son siempre divisibles si es de transferencia de dominio de una cosa. Puede constituirse siempre una cuota de dominio sobre esta. Si se trata de una cosa fungible, siempre se podrá dar fraccionando del total. Excepcionalmente, las obligaciones de dar, por ejemplo, de un derecho real, será indivisible si es el caso de una servidumbre, porque el uso es indivisible. Respecto de las obligaciones de hacer, son indivisibles porque los actos materiales no se pueden cumplir de forma parcial. La excepción será si se refiere a un trabajo fungible que se mide por cantidades y no por el resultado final. Hay obligaciones en las que se combina tanto el hacer y el dar, como en las alternativas, donde será divisible la obligación de dar, pero antes deberá elegir qué dar, y esta obligación es una obligación de hacer y será indivisible. Respecto del cumplimiento, podemos decir que las de dar se cumplen mediante una solutio, es decir, la dación de lo debido, entregar lo que se debe, y las de hacer se cumplen de variadas formas según el contenido de la obligación, y la forma de cumplir se denomina satisfactio. La solutio y la satisfactio extinguen ipso iure la acción y en consecuencia la obligación. Respecto de las fuentes de las obligaciones, vamos a encontrar la palabra oportere. Esto es que a través de ella se hacen efectivas las obligaciones. No hay obligación sin acción, salvo el tema de las obligaciones naturales. Si bien hay otros actos que dan origen a acciones, solo estudiaremos 4 grupos de fuentes de las obligaciones, basadas en el criterio romano clásico, que son los delitos, los préstamos, las promesas y los contratos. Comenzaremos estudiando la primera fuente, que es los delitos. Los delitos son actos injustos que causan un daño patrimonial en otra persona. Se deben a comportamientos indebidos que no tienen trascendencia pública, los que se distinguen entonces de los crímenes, que son delitos de acción pública. Es decir, vamos a estudiar aquellos delitos que generan obligación de pagar a la víctima una indemnización. Estos delitos son el hurto, la injuria, los daños sobre las cosas y algunos actos ilícitos sancionados por recursos pretorios. Aquí veremos, o comienzan los delitos en un principio en Roma, con la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y esta es la fuente de esta responsabilidad civil, en donde se podía evitar el talión si el autor del delito ofrecía una suma pecuniaria, es decir, dinero, a modo de indemnización. Respecto a las características de los delitos, podemos primero mencionar el dolo. Para que exista responsabilidad delictual es necesaria la malicia, pero el dolo se presume si el delito cumple con los elementos objetivos, evitando así tener que probarse. De forma excepcional, en el delito de daño, la lex aquiliana no se exige la malicia del autor. Es decir, solo basta la presencia de una conducta negligente, es decir, de culpa. Además, hay quienes están exentos de responsabilidad penal, como los locos y los infantes. También aquellos que han actuado para repeler una agresión, como la legítima defensa, o en estado de necesidad. Otra característica es que la pena es equivalente a la venganza, por lo que siempre se determina en un múltiplo del valor de la cosa dañada, el doble, el triple, etc., o por el máximo valor que haya tenido la cosa en algún momento. Esto se identifica con la ley del talión. La acción penal es compatible con una acción civil que persigue la cosa o su valor. Así, por ejemplo, el delito de hurto tendrá 2 acciones, la actio furti contra el ladrón y la acción reivindicatoria para la cosa o su valor. También vemos la cumulatividad de la acción penal, es decir, que la víctima dispone de una acción penal contra cada uno de los autores, quienes se hacen personalmente responsables por el total de la pena. Veremos también que puede llevar una cláusula noxal. El ejemplo es aquel delito cometido por una persona dependiente o un esclavo, quienes obligan a su jefe en la litis contestatio,
pero el intentio debe llevar una cláusula nupcial que permite al jefe demandado abandonar al delincuente en manos de la víctima. Aquí veíamos, ¿cierto?, la manus inietio. Además, estos delitos son intransmisibles pasivamente, pero activamente transmisibles, salvo la injuria, es decir, pasarán o no a sus descendientes según sea el autor del delito, que será pasivo, o la víctima, sujeto activo. Si la condemnatio se calcula por el valor de la cosa, será el del día en que se cometió el delito. Y la condena además tiene efecto infamante. El primer delito que estudiaremos, como les señalaba, es el furtum o hurto. Esta es una sustracción ilícita de una cosa para obtener de ella algún provecho económico. Sus características: es un delito privado de los más antiguos, implica el traslado del bien contra la voluntad del dueño, existe un aprovechamiento económico de dicha sustracción y puede cometerse personalmente o como cómplice o encubridor. Las categorías o clases de hurto vamos a encontrar primero el furtum rei, que es el fin que tiene es quedarse con la cosa que se ha hurtado. El furtum possessionis, que la sustracción de la prenda hecha por el propio dueño que ha aprendado la cosa. Y el furtum usus, que es aquel abuso de la cosa dada en depósito o comodato. El edicto pretorio presenta una gran variedad de acciones y todas ellas determinan una conducta al doble del valor de la cosa hurtada. Es decir, serán condenados al doble. Respecto de la cláusula nupcial, aquí se aplica cuando el delito ha sido cometido por un dependiente, es decir, un hijo sujeto a una patria potestad o un esclavo. Respecto de otras acciones, se podrán aplicar contra aquel que tenía la cosa en su casa, como el delito de receptación, contra el que le entregó la cosa a este último, la del pupilo contra el tutor para aprovecharse de los bienes custodiados, entre otras acciones que pueden existir en este caso. Además, hay otras fórmulas in factum otorgadas por el pretor para casos, por ejemplo, del hurto infraganti o del que se resiste a entregar la cosa hallada en su casa, contra el que aprovechó una catástrofe para hurtar, etc. Las acciones de hurto pueden ser intentadas no solo por el que tenía la disponibilidad de la cosa hurtada, sino también por el que debe indemnizar al dueño la pérdida de la cosa, es decir, el que la custodiaba, por ejemplo en el caso del tutor. El dueño, además de la acción penal, tendrá la acción reivindicatoria para recuperar la cosa en manos de quien la tenga, o bien la condictio, que es aquella acción personal que nace de los delitos, para poder cobrar su valor en caso de que la cosa haya perecido o dejado de existir. El siguiente delito que estudiaremos es la iniuria o injuria. Y esta es cualquier conducta injusta, especialmente aquellas que generan lesiones físicas o morales inferidas a personas libres. En el derecho antiguo, las lesiones más graves, como la mutilación, se castigaban con el talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente, y además por penas pecuniarias distintas según la gravedad, pero fijadas mediante tasación legal para cada caso. Este sistema fue luego superado por la creación de la actio in factum llamada injuriandum o aestimatoria, que dejaba libertad al juez para determinar la indemnización. La acto injuriandum procede exclusivamente a favor del ofendido y no de sus herederos. Se trata de lesiones de honor. La cuantía aumenta según la importancia social o dignidad de la víctima o según la difusión o trascendencia del hecho. El tercer delito es el damnum o daño. En este caso se aplica a aquel perjuicio económico que sufre el dueño de una cosa por la pérdida o deterioro de ésta cuando ha sido injustamente causada, iniuria damnum, dando origen a acciones delictuales contra el responsable. A principios del siglo III se genera la Lex Aquilia de Damnum, que incluía los siguientes daños: la muerte de un esclavo o de un animal cuadrúpedo. En este caso, la pena era equivalente al máximo valor alcanzado por la cosa en el último año.
y además matar animales no comprendidos en el capítulo primero, es decir, cuadrúpedos, incendiar objetos, destrozar, romper. La pena se calculaba por lo que la cosa valiera en los 30 días próximi. Las deudas nacidas de estos daños se persiguen mediante la manus iniectio, pero en la época formularia se reemplazará por una acción penal civil, la actio legis Achilleae, la cual no permite ser acumulada con una acción civil indemnizatoria. Respecto de la culpa en este tipo de delito, esta culpa se considera como aquella negligencia o falta de cuidado. El delito de daño es culposo, es decir, para su comisión basta el descuido del hechor. Así, se opone a los delitos dolosos que exigen la malicia del delincuente, es decir, la intención. Así se llegó a conocer esta culpa como delictual o aquiliana. Respecto del máximo valor de la cosa, este valor no solo correspondía al daño emergente, es decir, al valor real de la cosa perdida, sino también a todo lo que el dueño habría podido obtener si la cosa no se hubiese perdido o dañado, es decir, lo que llamamos nosotros hoy en día lucro cesante. Respecto del plazo proximi, estos se contaban hacia atrás, los inmediatamente pasados antes del daño. La actio legis Achilleae corresponde solo al dueño de la cosa dañada, pero será útil, es decir, ficticia, a favor de extranjeros. También se concede a personas libres dependientes, como el caso del aprendiz que pierde un ojo a causa del golpe dado por el maestro zapatero. La expresión datum, contenida en la ley, hacía referencia a que el daño debía ser acusado directamente mediante contacto corporal con el objeto, es decir, entre el delincuente y la cosa dañada. Si no existe este contacto directo, el pretor otorga una actio in factum semejante a la acción civil, aunque sin litis crescentia. Los casos de daño indirecto en donde el pretor otorga esta actio in factum serán, por ejemplo, por influencia, es decir, se espantan animales a gritos y caen al abismo. Por omisión, como dejar morir de hambre al animal. Por acción indirecta, si se derrama el vino por haber roto la jarra. O si la cosa se daña, pero no se daña, pero se pierde por acción del delincuente, es decir, se le cae el anillo al mar. Respecto del dolo e intimidación, existirán también ciertos delitos honorarios o pretorios, los cuales están provistos por acciones in factum destinadas a reprimirlos. Se dan en casos no sancionados por el derecho civil. El ejercicio de la acción tendrá un plazo de 1 año a contar del acto ilícito. Estas acciones suelen llamarse anuales, a diferencia de las civiles y de las rei persecutorias o reales, que son perpetuas, generalmente la reivindicatoria. Dentro de estas innovaciones pretorias están también la represión del dolo malo o la violencia e intimidación. El dolo malo o engaño es toda malicia, engaño o maquinación destinada a valerse de la ignorancia de otros y defraudarle. La represión del dolo está la exceptio doli y la actio de dolo. Respecto a la intimidación o amenaza, es aquel temor de sufrir un daño inminente o futuro, empleada para formar la celebración de un acto jurídico. Es considerada también por el edicto como una conducta delictual.